Buenos días, queridos amigos. Este es un nuevo programa de Tenemos Historia. Hoy no hacemos la introducción habitual, no vamos a estar hablando de que acá nos visitan historiadores, contadores, médicos, oftalmólogos, ni nada por el estilo. Lo voy a hacer yo, la presentación. Aparte, hoy nos contamos con la presencia de un historiador, de un gran historiador, que podemos decirlo, ha escrito una cantidad de libros que han sido señeros dentro de la historia nacional, dentro de la historia nacional, y que hoy nos va a ofrecer un testimonio sobre el último libro que acaba de salir con su nombre. Pero recordemos que cualquier cosa, ustedes pueden comunicarse con nosotros a la página de programa tenemoshistoria@gmail. Se pueden entrar en Twitter con el Twitter de Emilio Perina, y si no, los programas anteriores que tenemos de esta serie lo pueden ver en vimeo.com/tenemoshistoria. Vimeo con B corta.com/tenemoshistoria. Ahí van a encontrar ya varios años de testimonios históricos que hemos logrado hasta el momento. Y cualquier cosa también lo pueden hacer, algunos programas lo pueden buscar a través de Facebook de Olmo Ediciones, ¿no? Bueno, les estaba diciendo que hoy nos acompaña uno de los historiadores señeros del ámbito nacional, que es el doctor Miguel Ángel de Marco. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué dice? ¿Cómo está? Mucho gusto de estar en este programa. Por favor, es un honor. El doctor de Marco ha escrito, una cantidad de libros. Yo me acuerdo la biografía de Mitre, la guerra del Paraguay, un volumen maravilloso sobre la historia del Paraguay, un libro que era de anécdotas históricas, ¿no? Historias de la historia argentina. Historias de la historia argentina. No había otro también de Los hombres, el coraje. Los hombres, la patria y el coraje. Los hombres, la patria y el coraje. Divino ese libro, encantador, una serie de historias justamente sobre el coraje argentino, ¿no? Y hoy me parece que este libro que acaba de sacar tiene cierto tipo de connotación personal también, ¿no? Porque al evocar la figura de Alem, también está evocando la historia del Partido Radical, al cual creo que en la introducción usted habla de sus padres y su vocación radical, ¿no? Así es, mis padres eran radicales, un tanto intuitivos, digamos, en un momento de la historia argentina en que la sociedad estaba bastante dividida, porque era justamente la época de Perón, ¿no es cierto? Y en ese momento, por lo menos una parte de los ciudadanos se manifestaba próxima a los ideales de Alem y de Irigoyen, de manera que yo me crié en casa siempre escuchando acerca de la vida ejemplar de Alem y de Irigoyen, más que nada de Alem, en el sentido de lo que él significó como un espíritu de pureza cívica. Claro, el espíritu de pureza cívica. No llegó a tener un puesto ejecutivo, fue legislativo en cierto momento, pero no llegó a tener un puesto ejecutivo, que siempre crea más disyuntivas y más diferencias con la gente. Bueno, vamos a un corte y en breves instantes volvemos con Alem, caudillo popular, profeta de la República, del doctor Miguel Ángel de Marco. Una vez más volvemos hablando de Alem, caudillo popular, profeta de la República, el último libro del doctor Miguel Ángel de Marco, que trata la figura de este hombre cívico, como estaba diciendo, esta figura notable del civismo argentino, pero que empieza con una pesada carga hereditaria a la que usted le dedica varios capítulos, que es su ancestro, su padre, perteneciente a la tristemente célebre Sociedad Restauradora o Mazorca. Así es, sí. Yo creo que la pertenencia de su padre lo signó Alem
buena parte de su vida y ha observado desde un punto en el que yo soy absolutamente lego, pero que usted conoce muy bien, que es la historia de la medicina y de las enfermedades, ¿no es cierto? No cabe duda que algunos rasgos del carácter de Alem fueron heredados, ¿no es cierto?, de aquella niñez tan tremenda, porque realmente era de haber visto, tal vez sin apreciar del todo, sin darse cuenta de las andanzas de su padre, pero después sí vivió de una manera muy directa digamos, las consecuencias, es decir, la muerte del padre, el fusilamiento, después el que quedara pendiendo colgado el cadáver, ¿no es cierto?, en una plaza pública, que la madre no se animara a recogerlo allí y fueran después al cementerio donde se encontraron con el cadáver, etcétera. Son todas vivencias que no cabe duda que a él lo impactaron mucho, a punto tal que él mismo también después lo consulta con algunas personalidades de la época a ver qué hace con esa herencia, hasta aún con el apellido, porque el apellido originariamente, como usted sabe, no era Alem, sino Alem, ¿verdad? Pero él en un momento dado y paulatinamente lo fue cambiando, digamos así, y la N la convirtió en M. Sí, el mote del hijo del mazorquero que le quedaba... pero aparte es parte de nuestra naturaleza humana, pero de igual, fíjese, porque estamos hablando, esto aconteció en 1853, es decir, los crímenes cometidos generalmente son de la década del 38 al 40. Exacto. Después él lo ponen preso por un atropello, digamos, en el año 47, que el Rosas lo libera. Exactamente, claro, porque ya el padre de Alem también tenía algunos trastornos de salud mental, ¿no es cierto? Y efectivamente atropelló en su pulpería a una persona de mala manera. También se le imputaron algunos otros crímenes. Ahora lo notable, y bueno, una de las tantas, digamos, de los hechos de la historia argentina que demuestran cómo digamos, el espíritu faccioso a veces tiene más que ver que, digamos, otras situaciones, es lo siguiente, que en realidad los mazorqueros no los fusilaron por mazorqueros, claro, sino por haberse opuesto a la revolución porteña del 11 de septiembre de 1852. Por haber participado del sitio de Lagos. Exacto, y por haber sido fieles a su condición de federales y no haber querido la secesión de Buenos Aires del resto del país, porque luego de la caída de Rosas ellos se sintieron urquicistas. Así que en realidad fue reabierto el juicio por mazorquero, pero por otra razón, ¿no? Es decir, una razón de carácter político. Ese juicio de los mazorqueros, yo creo que a la luz de los últimos años de historia nuestra, es señero, es decir, ahí aparece el concepto de obediencia debida, etcétera, una serie de conceptos que después fueron utilizados en el juicio a las juntas o en el juicio contra los excesos de represión. Es un tema que ya estaba en la historia argentina, y aparte también juzgados con atraso, porque la mayor parte de estos crímenes habían sido cometidos en la década del 39-40, que dan también lugar al inicio de la literatura argentina, porque el Matadero lo tiene, bueno, no lo nombra Alem, pero Cuitiño es un personaje notable del Matadero, ¿no? Y también Amalia, ¿no? Y Amalia, Amalia también. Amalia, que leíamos en nuestra juventud. Claro, cuenta un episodio que, bueno, en parte fue verdad, ¿no? Cuando un grupo de opositores trata de huir y son pescados por la mazorca, y uno de ellos se esconde. Usted hace bastante hincapié en un personaje, señala un personaje que, una historia muy curiosa, la de Salvadores, justamente se salva de que lo asesine la mazorca, se esconde en su casa durante 12 años, y su esposa sufre el escarnio de haber quedado 2 veces embarazada y tener que explicarle eso al vecindario. Sí, claro, la gente decía, pero esta mujer es absolutamente infiel, el pobre marido que... Sí, vaya a saber qué pasó con este hombre, y el hombre estaba en el sótano de su casa, ¿no? El primer día después de casero sale con una barba hasta la rodilla, ¿no? Y ahí entonces, claro, la mujer de inmediato adquirió un gran prestigio, un prestigio social. Ahora, perdón, estaba justamente porque un poco decía
la influencia de la personalidad del padre, que hasta cierto momento tiene unos rasgos depresivos, sobre todo en los últimos momentos, porque cuando es juzgado, Leandro Alem está en una situación psicológica muy venido a menos, es como si hubiese estado en un estupor depresivo, y cuando lo llevan, mientras que Cuitiño va con la frente en alto despidiéndose de todo el mundo, Alem lo tienen que arrastrar, ¿no? Por eso a Alem le preocupó después averiguar ante las personas que lo conocían a su padre o habían visto la escena de si su padre había muerto cobardemente, ¿no? Y entonces se le hizo notar que en realidad lo que había pasado es que estaba, oprimido por una barra de grillo, sí, ¿no es cierto?, como lastimado, etcétera, y bueno, que en realidad no se había mostrado débil ante la muerte, pero es muy posible que sí, porque realmente, el momento era atroz, ¿no? Pero esto, aparte de influirle en lo que vio del padre, ese último momento del padre, también influía la circunstancia de que la madre se quedó a cargo de todo, y Alem tuvo dificultades con sus hermanas, ¿no es cierto? La mamá tuvo que sostener toda esa estructura familiar, hacerse cargo. Aparte me llamó la atención en el legado del padre, que le deja, es decir, tiene una marcada predilección por una de las hijas, es decir, le deja más propiedades, notablemente más propiedades a una de las hijas que a todos los demás. Exactamente, Marcelina, que era la madre de Hipólito Yrigoyen. Que fue la madre de Hipólito Yrigoyen después, sí. Que Marcelina aparte se movía dentro del círculo de Manuelita Rosas, frecuentaba Palermo, sí. Era la más aventajada capaz que socialmente del grupo. Exactamente, y eso también ha dado lugar a que se le hicieran algunas imputaciones de una cercanía con Rosas. Es decir, que el pobre Alem, sinceramente, en esos primeros momentos sufrió demasiado la situación familiar y pasó bastante tiempo hasta que él pudo abrirse camino. Lo notable es que en un determinado momento él como que logra romper, a fuerza de trabajo, de estudio, etcétera, esa imagen negativa que tenía, y hasta logra la simpatía y el afecto de sus compañeros que entre los que estaba Dominguito Sarmiento, claro, Pedro Goyena, el propio Wilde, el almirante, después almirante Solier, es decir, la gente de Buenos Aires, Cané, claro, gente que teóricamente era del entorno contrario del grupo opositor, y sin embargo él se gana una posición dentro de este grupo. Sin renunciar, por lo menos desde el punto de vista doctrinario, a sus ideas federales, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, vamos a un corte y volvemos dentro de unos instantes con Tenemos Historia. Volvemos con Tenemos Historia. Hoy tenemos la grata compañía del doctor Miguel Ángel de Marco, que está presentando su libro Alem, el profeta de la República. Y habíamos dejado en el bloque anterior hablando de Alem como la adversidad, cómo fue venciendo la adversidad, una situación terrible en lo que le deja la muerte del padre, la madre teniendo que hacer cargo de todo, hasta esta disparidad en la repartición de la herencia, y sin embargo él, a pesar de eso, comienza sus estudios como abogado. Termina su estudio secundario, etcétera, y comienza sus estudios como abogado, pero y mientras tanto también empieza a desarrollar una actividad literaria, periodística literaria, que uno lo asocia con alguno de los versos que usted expone a lo largo del texto, versos de la autoría de Alem.
Sí, son versos que en realidad, como la mayoría de los de la época, siempre dedicados a una mujer, llorando penas de amor, etcétera, ¿no? Tal vez literariamente no son demasiado buenos, pero muestran es una tendencia de la época, una tendencia de la época, un interés. Yo creo que todos escribían poesías, mejores o peores. Él también tenía la cercanía, la relación con Juan Chassain, que ese sí era un gran poeta, ¿no? Juan Chassain, sí. Recuerda que creo que casi todos los que tenemos unos años en la escuela primaria y aún en la media cantábamos o recitábamos la famosa oración a la bandera, página eterna de Argentina Gloria, melancólica imagen de la patria. Y bueno, y también obviamente la poesía también traía aneja la prosa política, ¿no? Él escribía mucho en el diario La Tribuna, de los Varela, que era también el órgano autonomista, el órgano de Adolfo Alsina. Él se fue acercando, como casi toda la juventud, a Alsina, y se fue oponiendo a la figura del otro gran caudillo político que era Mitre, ¿no? Voy a hacer un aviso parroquial, porque justamente hablamos de Juan Chassain, que para estas generaciones está medio perdida, pero también quiero hablar de que en algún momento sería bueno que reparen la tumba de Chassain en la Recoleta, porque está medio perdida, y claro, y nadie la va a ver, y claro, no tiene esta honra porque la figura fue perdiéndose con el tiempo, y sin embargo, como dice, gran poeta y patriota, porque aparte él peleó en Cepeda. En Cepeda, justamente cuando se produce la retirada de Cepeda, él ve que se retira el abanderado del batallón San Nicolás, ¿no es cierto?, con el asta de la bandera tronchada, ¿no es cierto?, cansado, era un niño, tenía 13, 14 años el abanderado, ¿no?, y con su bandera hecha jirones, y entonces ahí toma lo que se llamaba la cartera, que llevaban todos una cartera llena de folios para escribir sus impresiones, y entonces, ¿no?, de un tirón escribe su famoso poema Página Eterna de Argentina Gloria, etcétera, etcétera, a raíz de esa situación. Y se muere justamente, Alén asiste a su sepelio, etcétera, se muere en 1864 a los 24 años, era diputado nacional, muy joven, muy jovencito, ¿no? En fin, lo interesante, a mí lo que para esta biografía reconozco que en algunos aspectos me costó, porque tuve que poner en su lugar algunas cosas que por ahí no estaban del todo exactas. Por ejemplo, la parte de los estudios de Alén, la intervención en la guerra del Paraguay, etcétera. En Cepeda, porque muchas, si uno lee a veces otras biografías rápidas, participa en Pavón y Cepeda. Sí, pero te dice que en Cepeda no pudo haber participado porque recibió el título pocos días después. O estaba estudiando en ese momento. Una especie de escuela secundaria, y era muy casi imposible que un individuo que hubiese estado peleando en el ejército contrario a los pocos días rindiese un examen, claro, ¿no es cierto?, de aprobación de un curso, ¿no? Pero bueno, ya él tuvo una especie de vacío en el cual se dedicó a la acción política hasta que, supongo que por presiones de su madre, sobre todo, se dedicó de lleno a estudiar su carrera de Derecho. Y justo lo toma la guerra del Paraguay. Y bueno, mientras Dominguito Sarmiento y todos los muchachos que tenían más, digamos, recursos, se ingresaban a las tropas de Guardia Nacional o algunos batallones de línea, porque bueno, se tenían que pagar sus propios uniformes y sus dorados y quepís y demás. Él estaba en la pobreza, entonces opta por ingresar a un regimiento de la campaña de Buenos Aires, y después, para apurarse, porque eso muestra, ¿no?, la compulsión que en algún sentido él tenía, para apurarse y estar cuanto antes en la guerra, para que no se dijese que estaba demorándose, ¿no es cierto?, en su compromiso patriótico, se incorpora en la vanguardia, en las primeras tropas que salen a pelear junto con el general Hornos, ¿no? En la toma de Corrientes. En la provincia de Corrientes, estuve ahí, escribe poemas también, ¿no?, en los campamentos. Evidentemente debió ayudarle bastante a Hornos, porque era un general que no sabía leer ni escribir, Hornos, ¿no? Ajá. Bueno, también otro personaje olvidado, pero que a lo largo de la historia va mostrando que tiene, bueno, fue un
una persona de consejo, de opinión. Eso. Y aparte que de liderazgo, Hornos, candidato en cierto momento a tener puestos ejecutivos, pero no desconocía el detalle que fuese. Sí, él hacía la rúbrica y un escribiente le ponía su nombre. Y Mitre en el discurso que pronunció cuando muere Hornos, ¿no? Hace una alusión a que, ¿no? Sin saber ni escribir, pero que tenía un gran coraje, etcétera. Bueno, al lado de Hornos se templa Alem, pero después terminan peleándose, ¿no? Sí. En el propio campamento de Tuyutí, y Mitre lo destina como ayudante del general Geliove, del ministro de Guerra y jefe del Estado Mayor, y después de la batalla de Tuyutí él pide la baja porque alude a su enfermedad, una enfermedad respiratoria. Por eso algunos biógrafos dicen que estuvo y fue herido en Curupaití. Y yo realmente, y perdóneme la expresión que no es muy académica, me volví loco buscando ese detalle. A ver, los diarios de la época, los libros de órdenes generales, a ver dónde estaba la herida de Alem. Y finalmente, en el archivo de la Universidad de Buenos Aires me encuentro con una carta que él le dirige a Juan María Gutiérrez, tan luego que era el rector, ¿sí? En que le pide ingresar cuanto antes para terminar la carrera de Derecho, porque acaba de volver del Paraguay a raíz de su grave enfermedad. La enfermedad, no sé qué grados de... Probablemente un asma, algo así. O algo así, no sé. que realmente lo... No, porque tuberculosis, porque las dos enfermedades respiratorias, ya hubiese muerto a esa altura, en ese momento. Pero lo más probable es que haya sido asma. Aparte condice un poco con todo el condicionamiento psicológico. Correctamente, y que después se le produce, porque dice que cuando lee los debates, él era un orador de hablar horas y horas, y con una gran profundidad y un gran conocimiento, ¿no? El conocimiento del derecho, de la doctrina constitucional, realmente muy notable. Pero muchas veces se lee en el diario de sesiones, el doctor Alem pide una pausa para descansar. Muy lógico. Se ve que esa afección, ¿no? En determinados momentos se le agudizaba y entonces él tenía que poner freno. Después de eso, después de la guerra del Paraguay, ya recibido de abogado, con una brillante exposición según los presentes, lo destinan a Brasil. Sí, como secretario del general Paunero. Como el secretario del general Paunero. Se ve que Paunero lo apreciaba mucho. Y él estuvo relativamente poco en Brasil, ¿no? Se cansó muy rápido. Él se cansaba de los cargos públicos Él se cansaba de los cargos públicos. Sí, por eso yo creo el historiador no puede hacer... nos vendría ahora que algunos se cansen de los cargos públicos. Sí, la verdad. Uno en realidad no puede hacer historia, a mí no me gusta para nada hacer historia contrafáctica, pero a veces se pone a pensar, ¿no? Uno hubiese llegado a ejercer cargos ejecutivos a Alem, y si así hubiese sido, ¿cómo le hubiera ido? Porque realmente... ¿no? Él era como después fue mi compatriota de Patria Chica, yo soy rosarino, Lisandro de la Torre, ¿no? Uh-huh. El gran denunciador y que mostró, ¿no es cierto?, los graves males de la historia argentina, pero que de pronto por ahí decía que no estaban en condiciones de meterse en el barro de la política, ¿no? Lo que pasa es que es así, es decir, yo creo que lo que pasa es que cuando uno dice hace política, y uno puede hacer política es ser un legislativo, ser una persona así de denuncia, como hoy vamos a hacer el ejemplo concretamente, porque conozco Lilita Carrió es una gran legisladora, una persona combativa, etcétera, pero no me la imagino en un puesto ejecutivo. Y eso es una cosa que a veces uno tiene que tener la diferencia. Esta es una muy buena persona para hablar, para pensar, para ordenar las cosas, pero no es una persona que esté en condiciones o que tenga las dotes de llevar adelante todas esas cosas. Creo que a veces hay personalidades para todo. No, es verdad. Vamos a un corte y volvemos con... vamos a hacer este periodo más oscuro de la vida de Alem, donde él se retira un poco del mundanal ruido. Por favor, volvemos.
Bueno, tenemos historia y con la visita del doctor Miguel Ángel de Marco, que nos está contando sobre su libro de Alem, como el profeta de la República, un personaje de una pureza, lo que estamos comentando hace unos minutos, de una pureza cívica, de una conducta ejemplar, pero que a veces no se adecua a los regímenes o a las tormentas de la época. Habíamos dejado a Alem en Brasil, él vuelve, y ahí empieza un periodo empieza un periodo cuando es diputado, estamos hablando del año más o menos 1870. Cuando él adhiere al alcinismo, adhiere a la política de Adolfo Alsina, más que de Valentín. Y acá empieza toda esa historia que a veces nos cuentan en los colegios, los crudos y los cocidos. Cuéntanos un poquito cómo era ese panorama político que tenía las dos figuras centrales en Mitre por un lado y Alsina por el otro. Sí, en realidad... es un poco posterior, sí, lo de los crudos cocidos. Sí. No, pero de todas maneras, básicamente son los dos grandes, grupos políticos que están en la ciudad de Buenos Aires, pero que también tienen repercusión en otras partes del país, ¿no es cierto? Porque el autonomismo alcanzó a convertirse con Alsina en una fuerza bastante importante en el orden nacional. Y también los partidarios del mismo Mitre. Primero fueron crudos y cocidos, tuvieron distintas denominaciones, pero en realidad son esas dos grandes fuerzas que están en permanente puja. Lo de cocidos era cocidos en el horno de Urquiza. En las ollas de Urquiza. Cocidos en las ollas de Urquiza, sí. Exactamente, pero de todas maneras... chupandinos y pandilleros. Sí. No, pero denominaciones que se aplicaban siempre a estos dos grupos. Alem tiene una participación importante posterior, en los últimos momentos de la presidencia de Sarmiento, ¿no? Después que vuelve de Brasil y del Paraguay, donde fue designado secretario de la embajada después de la guerra, pero se quedó unos pocos meses y también se volvió, no le gustó, no se sintió bien y regresó, porque él en el fondo era un caudillo zonal de Valvanera, ¿no es cierto? Después él va a alcanzar una trayectoria mucho más amplia hasta convertirse en nacional. Y en ese momento, claro, le tocan los comicios de 1874, son comicios muy duros. Muy fraudulentos. Él siempre se oponía contra el fraude, pero en realidad todos actuaban fraudulentamente. Era la política. Porque realmente en el momento que tanto los alcinistas como los mitristas, ¿no es cierto?, empujaban las urnas que se colocaban en los atrios de las iglesias a punta de pistola o del famoso revólver Le Fouché o de puñales o de látigos, etcétera, estaban interviniendo en un proceso muy espurio, que era el propio de un país que todavía le faltaban décadas para alcanzar la ley Sáenz Peña, ¿no? Pero él en realidad ese también es un momento muy rico de él y donde se va perfilando el caudillo popular. Y también lo notable, yo creo, y lo profético, porque en este momento de la vida argentina, a veces a uno le preguntan los alumnos, o se habla de la historia se repite. No, obviamente la historia no se repite, pero hay determinadas conductas que son muy semejantes porque siempre los protagonistas de la historia somos los hombres, ¿no? Y entonces... hay una frase muy buena últimamente, está circulando, la de... no me acuerdo quién la dijo. Bueno, pero era... lo que es evidente es que lo que no aprendimos de la historia es que no aprendimos de historia. Exactamente. Es decir, no sabemos de historia y lo que aprendimos no lo entendimos. Bueno, a mí lo que me preocupa, sinceramente, ¿no?, como ciudadano, como historiador, que también tampoco se puede hacer una separación, pero a mí me preocupa, por ejemplo, que en los mensajes de los candidatos presidenciales no aparece la historia. No. Es decir, no hay una invocación a la historia, no hay como que el pasado no importa, no, el pasado importa
importan porque en realidad las cosas vienen de alguna parte, Seguro. ¿no es cierto? Lo bueno y lo malo, y tenemos que ser consecuentes con eso. Cuando se habla de la instrucción pública, etcétera, ¿quién puede ignorar que la instrucción pública argentina se hizo importante y fue mundialmente reconocida gracias a Mintra, Sarmiento, Avellaneda, Roca, la continuidad de una serie de grandes presidentes que tenían conceptos muy claros, es decir, sabían, tenían una meta concreta a dónde llevaban al país. Exactamente. Una meta y confesa y compartida, acá lo sabemos. Y que más allá de que perteneciesen a uno u otro partido, había cuestiones que no eran negociables, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, yo por eso, ¿no? Un poco nos hemos ido, tal vez me he ido por las ramas, pero lo que quería... Bueno, pero yo creo que subyace el espíritu dentro de su libro de de volver a recuperar esta pureza cívica. Justamente, ¿no? Yo lo termino, la última, digamos, parte del libro, hago una reflexión final acerca del momento en que aparece este libro, porque en realidad este libro aparece en un instante en que estamos por tener una elección presidencial, etcétera, ¿no es cierto? Y en que muchas veces se posponen o parecen que quedan, no es que sea así de 100%, pero pareciese que algunas cosas se dejan de lado, lo de fondo, lo que las metas, los ideales, los principios, etcétera, en pos de las encuestas. ¿No? Estamos viendo a ver quién tiene 30, 40, quién llega a los 40, claro. ¿Y qué es lo que hago para ganar un punto? ¿Y qué es lo que digo para ganar un punto? ¿Y qué dejo de decir para ganar un punto? Usted decía que la gente no se fija en la historia. Sí, la gente se fija en la historia de Bailando por un Sueño. Hasta ahí llega la historia argentina. Bueno, claro. No, yo lo que quería, si tengo un minuto, porque fíjense que uno de los grandes problemas históricos de la Argentina, que lamentablemente no se ha resuelto y va a ser muy difícil en este tiempo y en los próximos años modificarlo, es la cuestión de la cabeza de Goliat, es decir, que este es un país macrocéfalo con una capital gigantesca, ¿no es cierto? Uh-huh. Y con realmente el resto del país es raquítico. Uh-huh. Bueno, hay hay provincias importantes, que tienen una actividad industrial, comercial muy rica, todo lo que sea, pero esta ciudad de Buenos Aires, donde están los poderes públicos nacionales, donde se fragua la riqueza, el poder, etcétera, etcétera, realmente es como una rémora. Eso se advirtió en la época de la Organización Nacional, cuando se quiso sacar la capital de Buenos Aires, la discusión se la quiso llevar a Rosario, se la quiso llevar a Córdoba, ¿verdad? Distintas ideas, y cuando en el 80, que él está en solitario ahí, ¿no? En la Cámara de Representantes de la provincia, la Cámara de Diputados y en el Senado de la provincia, como usted recordará, la ley promovida por el presidente Avellaneda para federalizar Buenos Aires, y cuando Buenos Aires tiene que ceder, ¿no es cierto?, su territorio, el único que levanta la voz para señalar que esto va a ser fatal para el país fue Alem, que dijo: no, si la capital permanece en Buenos Aires, el país va a ser imposible, porque todo va a venir acá, decía Alem. Uh-huh. La riqueza, las mejores inteligencias, la universidad, todo se va a concentrar en esa nueva capital en detrimento del resto del país. Y si uno analiza la historia posterior, efectivamente sí, tuvo razón. Efectivamente, fue un discurso extraordinario, ¿no? Realmente el de Alem. Bueno, pero justamente estamos hablando de un periodo donde llega hasta el 80 con sus cargos legislativos, etcétera, y después hay un periodo del que entra una especie de oscurantismo hasta su performance brillante en la Revolución del 90, ¿no? Durante esos 10 años vuelve a su estudio, a su bufete de abogado, trabaja. ¿Qué hace ese tiempo? Sí, eso justamente es un periodo que desde el punto de vista de las fuentes, para investigarlo es bastante complicado, porque efectivamente él desaparece de la vida pública. Prácticamente de tanto en tanto hay alguna noticia acerca de su actuación, pero su labor es puramente de abogado. Y él dice: fueron los años en que yo me enriquecí como abogado, etcétera, ¿no? Pero claro,
él se gastó su dinero, todo su dinero, después, lo que pudo reunir en ese momento, no sé si habrá sido mucho o relativo, en la política, en los últimos años de su vida política, ¿no? Pero evidentemente ahí solamente en el año 84 él tiene una participación, él era gran maestre de la masonería y tuvo una participación bastante notable en la sanción de la ley 1420, en los debates, digamos que en el Congreso Pedagógico, junto con Sarmiento, y después ya desaparece hasta el 89, en que prácticamente lo van a buscar, porque era como una reserva, como la reserva moral de lo que estaba faltando en ese momento. Exactamente. Moral. Vamos a un corte y volvemos con la Revolución del 90. Volvemos con este bloque de Tenemos Historia, con la compañía, la grata compañía del doctor Miguel Ángel de Marco, con su libro sobre Alem, y habíamos dejado a Alem un poco como olvidado, alejado del mundanal ruido, en su estudio de abogados, y un buen día la situación del país lo convoca. Estamos hablando el tiempo de Juárez Celman, una erogación monstruosa de la deuda externa, una burbuja financiera, burbujas inmobiliarias, todo el mundo estaba gastando a futuro, los bancos privados emitían moneda propia, la deuda externa seguía incrementándose en forma notable, después que, estamos hablando en el 76, esa Avellaneda con su famosa frase, voy a honrar la deuda, sobre el hambre y la sed de los argentinos. Bueno, ahora sed no había, porque una de las principales partes de la deuda que tenía Argentina con el exterior era el champán. Es decir, había una importación no solamente de productos necesarios, tren, ferrocarriles, etcétera, sino que había aproximadamente 20% de la deuda externa de productos suntuarios, entre los cuales se destacaba el champán francés. Entonces, llegamos a este momento en donde están por vencer parte de los compromisos de la deuda y la corrupción había llegado a un nivel de intolerancia. Exacto, y después desde el punto de vista político era, digamos, el gobierno en manos de un hombre que había instituido lo que se llamó en la época el unicato. El unicato, sí. ¿No es cierto? Es decir, una adulonería, bueno, una adulonería, un conjunto de personas que los incondicionales, que lo apoyaban, ¿no es cierto?, en cualquiera de sus actuaciones, era un parlamento que votaba todo lo que Juárez Celman enviaba, etcétera. Quiere decir que políticamente el país estaba muy mal. Y era ahí donde... Parece que fue ayer. Sí, claro, parece que estuviésemos, ¿no?, contemplando hechos muy próximos. Sí. Y ese es el momento en que los partidos políticos o aquellos que no tienen partido pero que quieren modificar la situación empiezan a unirse. Los católicos con Gorostiaga, el Partido Nacionalista de Mitre, ¿no es cierto? Bueno, es decir, se van, pero lo notable es que el movimiento comienza desde la juventud, ¿no? Uh-huh. Por eso que el nucleamiento básico es la unión cívica de la juventud, ¿no? Y ahí es donde Alem es buscado de alguna manera, es acercado, porque sus antiguos amigos y sus amigos recientes que están en esta tesitura de cambio político y además ético, lo ven como un hombre puro, y él se entrega de lleno en esa tarea, y es donde comienzan digamos así, las grandes reuniones cívicas del Frontón Buenos Aires, Jardín Florida, etcétera, en que empieza a darse el fenómeno de multitudes para la época que concurren a reclamar por una nueva
Argentina, ¿no es cierto?, en que prevalezca el civismo, las virtudes frente a lo que está ocurriendo. Bueno, y ya se sabe que después toda esa acción va a tener una eclosión armada, no se viabiliza otro camino. Y Alem va a ser uno de los que conduzca esta rebelión armada, ¿no? Una rebelión que, como dijo un partidario del gobierno, la revolución fue vencida, ¿no? ¿Recordás? Manuel Pizarro, revolución ha sido vencida, pero el gobierno ha muerto, ¿no? La presión de la opinión pública, lo ocurrido, hizo que Juárez Celman tuviera que renunciar, y Pellegrini, el famoso gringo Pellegrini, con el que ya Alem empieza a disentir fuertemente, a pesar de que han sido amigos en el Partido Autonomista. Estuvieron en la Guerra del Paraguay. Estuvieron juntos en la Guerra del Paraguay, en la Facultad de Derecho, etcétera, y ahí Pellegrini tiene que hacerse cargo de reconstituir el país, ¿no? Pero obviamente ya ambos están en las antípodas, y en este momento es de mucha tensión cívica. Se produce después el acuerdo entre Mitre y Roca, y ahí ya Alem se convierte en el líder, no solamente de los porteños, sino nacional, ¿no?, de una nueva corriente más intransigente, más pura, digamos así, de la política argentina. Ahí es la frase esa de Mitre: cuando todos tienen razón, nadie tiene razón. Sí, que como siempre pasa, solemos atribuírsela. No, una frase de Mirabeau, de Mirabeau, que los argentinos se la endilgamos a Mitre, pero no. Fue Mirabeau, como Mitre era un hombre muy culto, seguramente también. Bueno, igual que las ideas no se matan. Exacto. No, es de Volner, no es de Sarmiento. No sé por qué se ha pasado a la posteridad como diciendo bárbaro, las ideas no se matan, porque eso no lo escribió Sarmiento, pero sin embargo a la posteridad siempre la palabra bárbaros, las ideas no se matan, ha quedado como la frase de Sarmiento, sí. Y en realidad es de Volner. Grusac dudaba si era de Volney o no, pero Sarmiento era un gran lector de Volney. Lo que siempre a mí me llama la atención, ¿por qué le agregamos bárbaro cuando Sarmiento no puso bárbaro? Y para peor, que Sarmiento lo escribió en francés, entonces, sí. Bueno, se le atribuye a Sarmiento. ¿Por qué uno dice que Sarmiento escribió en francés? Bueno, en fin. Pero lo cierto es que digamos que en ese momento de la vida cívica argentina es cuando Alem alcanza una trayectoria, una trascendencia nacional, ¿no? Y lo notable es cómo la gente lo sigue en todas partes, sobre todo la juventud, pero no solo la juventud, ¿no? Las provincias, etcétera, y cómo él, que es un hombre enfermo, porque realmente, a pesar de ser joven todavía, bueno, por lo menos para nuestro tiempo, tenía 50 y pico de años, 50 y pico, un poco menos, y después porque va a morir a los 52 años, realmente recorre el país, y en cada sitio donde Alem llega con su mensaje cívico, la gente ¿no es cierto?, lo recibe de una manera como un verdadero redentor. Sin embargo, pero él no depone la actitud armada. Eso es lo que... Ahí empieza la gran discusión. Él no depone la actitud armada. Él empieza con la intransigencia, para decirlo de alguna forma, y nuevamente los radicales vuelven al ataque en el 93. En el 93, en Rosario, fundamentalmente. En Rosario, en Tucumán, en Buenos Aires. Pero en Rosario pero Alem está en Rosario en ese momento. En la segunda revolución, porque hubo dos revoluciones en ese año, en el 93, ¿no? Y la segunda estaba en Rosario, y ahí se tuvo que rendir, que fue cuando pronunció aquella frase: nada se ha perdido, guarden las armas, sí. para la próxima oportunidad, ¿no? Se había perdido mucho en realidad, ¿no? Pero bueno, sí, efectivamente, y con la derrota de la revolución, la prisión de Alem y todo eso, también como que terminó de golpearlo a él y acercarlo al sepulcro. Por otra parte, bueno, pero lo que pasa es que también empieza el disenso con sus seguidores, con sus sobrinos, no es el camino, con sus sobrinos, con Irigoyen. Porque la revolución del 93, en parte, de la provincia de Buenos Aires, la revolución de Buenos Aires la hizo Hipólito Yrigoyen, y prácticamente no le dio intervención a su tío, que era el jefe del partido, ¿no es cierto? Y eso fue una cosa que a él lo impresionó, no solamente lo impresionó, sino que lo afectó muchísimo, hasta el punto
que en alguna ocasión dijo: lo único que me faltó es haberle dado a luz, como que le había dado todo por su sobrino y que el sobrino le había fallado. Y hay que ver, porque realmente, ¿no es cierto?, eran distintas concepciones. Eran distintas concepciones. Bueno, después uno resultó triunfante, pero bueno, igual, claro, en ese momento no se sabía. Bueno, nos quedan los trágicos momentos finales de este luchador. Esta muerte que, bueno, todos los que pertenecemos al Club del Progreso hemos pasado por esa mesa en donde, bueno, decide pasar a la inmortalidad. El motivo siguió siendo este conflicto con el resto de la dirigencia del partido. En realidad parece que han confluido muchas cosas, ¿no? La pobreza de él, la terrible, pobreza, ¿no? Tenía muchas deudas, ¿no? Tanto que Pellegrini se lo había enrostrado, eso, tenía a punto de batirse a duelo. Yo he visto la sucesión de Alem, ¿no es cierto?, con una cantidad de meses de alquiler impagos. Su hijo no le daba tampoco demasiadas alegrías. Aparentemente Alem estaba enamorado de un amor imposible, ¿verdad? Y eso lo manifiestan sus contemporáneos. En su casa la situación no era buena, y aparte su gran discusión y disputa con Irigoyen y con otros miembros del partido. Y es ahí donde Alem decide poner fin a su vida, ¿no? Lo notable es cómo arma su muerte, porque él no quería que su cuerpo quedara en manos adversas o que... Sí, vengo a morir entre amigos. Quería morir entre amigos, por eso que preparó esa reunión de amigos que después no se pudo concretar por una serie de factores que son largos, que yo narro en el libro, y que hicieron que él optase por salir a la calle, ¿no es cierto?, envuelto en su famosa chalina, subiera a un coche de plaza que estaba por allí y fuese al Club del Progreso, y en el trayecto se disparó un tiro, de manera tal que cuando el portero del Club del Progreso abre la puerta, cae el cuerpo de Alem y enseguida se lo lleva a esa mesa que todos conocemos, donde estuvo un tiempito hasta que se armó, llegó el féretro, etcétera, y Sáenz Peña y otras personalidades lo trasladaron a su casa, donde fue velado, y desde allí al cementerio, en una demostración, ¿no?, de tristeza cívica enorme, donde estuvo casi todo el pueblo de Buenos Aires. Bueno, doctor, se nos ha ido el tiempo, muchísimas gracias. Yo creo que es muy oportuno recordar este profeta de la República, a esta persona con una conducta ejemplar, quizás un poco cabezadura en algunas cosas, pero que bueno, es una persona que peleó por sus ideales y por la pureza democrática. Queridos, bueno, la semana que viene vamos a estar nuevamente acá en Tenemos Historia. Hasta la semana que viene.